Grabación, entonces, gracias. Bueno, les decía entonces, habían estado viendo una serie de conceptos respecto de los parámetros, qué significaban parámetros reales y parámetros formales. Esto por ahí me gustaría repasarlo. Un parámetro real era justamente el dato en sí o el dato a compartir, ¿sí? Mientras que el parámetro formal era aquel que se enunciaba en el encabezado, ¿sí? de una unidad, de una rutina. ¿Sí? Entonces acá tienen la diferencia. Un parámetro real es cuando utilizo el parámetro en sí, por ejemplo, suma 7 y 3, ¿sí? 7 y 3 serían los parámetros reales, y un parámetro formal serían A y B, que porque se encuentran en la definición. A eso se lo conoce como parámetro formal. ¿Sí? Eso había que tenerlo en claro porque a partir de esta definición íbamos a empezar a ver las distintas maneras de compartir información utilizando parámetros. ¿Sí? Hablar un poquito de lo que era la evaluación y la ligadura, de cuándo se ligaba el parámetro real con el formal, y que había, por ejemplo, distintas maneras de hacerlo a partir de una posición o de un parámetro, perdón, de una palabra clave o nombre, ¿sí? Y bueno, a partir de esto empezamos a ver que hay tres maneras distintas de compartir parámetros. Una es el modo in, en donde el parámetro formal, ¿sí? Recibe el dato desde el parámetro real, es decir, que el dato viene como una entrada a la rutina. Después tenemos el modo out, en donde el parámetro formal envía el dato a la rutina, al parámetro real. Esto significa que en la rutina, una vez que hayamos trabajado con el parámetro, ¿sí? Una vez que terminamos de trabajar con el parámetro, ese parámetro formal se va a copiar o se va a trasladar de alguna manera al parámetro real, ¿sí? Y por último, el modo in-out, ¿sí? Que podía ser una combinación de ambas técnicas, había otras maneras de definirlo. Pero en particular, lo que sucedía era que el parámetro formal recibía el parámetro real y después se lo enviaba, ese parámetro real, formal, perdón, era enviado al parámetro real, ¿sí? Bueno, entonces ahí empezamos a ver en más detalle cuáles eran los distintos mecanismos. En particular, para el modo in, existe el método por valor y por valor constante. En particular, con el que ustedes mayormente van a tratar en la práctica es el modo in, ¿sí? Por valor, en donde lo único que se hace es el parámetro real se copia en el parámetro formal. Se utiliza como si fuese una variable local dentro de la rutina que utiliza el parámetro formal, y el parámetro real no es alterado en lo absoluto, ¿sí? No se altera para nada. Ese es el caso más básico, si se quiere, ¿sí? Entonces, acá teníamos un ejemplo, ¿sí? Donde, bueno, a ustedes les mostrábamos a partir de la confección de una pila de ejecución cómo funcionaba este parámetro, ¿sí? Bueno, también se habían hablado del parámetro por valor constante, en donde si bien se pasaba el parámetro real, este no era modificado, ¿sí? Por eso se decía que el valor es constante, pero con ese tipo de parámetros por lo general no se van a encontrar en la práctica seguramente. Bueno, después tenían el modo out, y acá había dos casos en particular, que era el modo out por resultado y el modo out por resultado de funciones. El resultado de funciones no es más que el mismo que utilizan habitualmente a la hora de resolver los ejercicios de pila cuando se encuentran con una función, en donde el resultado de la función es escrito en un elemento del registro de activación definido para tal objetivo, ¿sí? Y en particular nos interesaba el modo out por resultado, en donde lo que sucedía era que cuando se empezaba a ejecutar la rutina que tenía el parámetro formal, este no se copiaba al principio, sino que se empezó a utilizar el parámetro formal sin inicialización, y una vez que terminaba la rutina, el parámetro formal era copiado en el parámetro real, ¿sí? Y la desventaja o la particularidad que tenía este modo
es el hecho de que si no está inicializado de una manera correcta el parámetro formal, podría incurrirse en un error. ¿Correcto? ¿Estábamos bien? ¿Alguna duda? Bien, si no responden, yo continúo. Si no, vayan escribiendo, yo a medida que voy evolucionando con la clase, voy volviendo al chat por si hay que contestar algo. Bueno, entonces, también mostrábamos cómo funcionaba este parámetro por resultado, en donde se llamaba a una rutina y al final el parámetro que era formal, en este caso A, que va a tomar el valor 5, por ejemplo, al finalizar la rutina es reemplazado en el parámetro real que era I. ¿Sí? Bueno, como mencionaba recién, también habíamos visto el modo out por resultado de funciones y después nos quedaba el modo in-out. ¿Sí? En el modo in-out teníamos tres, digamos, formas distintas de ejecutarlo. Tenemos por valor resultado, que es quizá el más sencillo de entender, porque no es más que una combinación de el modo por valor y el modo por resultado. ¿Sí? Entonces, se copia el parámetro real en el formal al inicio de la ejecución de la rutina, ¿sí? De la unidad, y después se trabaja localmente como si fuese una variable local, y al final de la ejecución de la rutina se copia el parámetro formal en el parámetro real. Entonces es una combinación del modo por valor y del modo por resultado. ¿Sí? Bueno, acá también habíamos visto la pila de cómo funcionaba. Esto lo ven ustedes más claramente. Habíamos hablado del parámetro por referencia en el modo inout, en donde lo que transfiero es una dirección de memoria. ¿Sí? Ya no trabajo con un valor en particular, sino que lo que comparto es una dirección de memoria. Entonces, cada cambio que se produzca en el parámetro formal lo estoy generando en realidad en el parámetro real. ¿Sí? Cada cambio que se hace directamente sobre el parámetro. Entonces, en este sentido hay algunas eh, ventajas y desventajas. ¿Sí? Una de las ventajas, por ejemplo, es que el acceso al dato es un poquito más lento porque hay que hacer una pequeña indirección en el sentido de que si yo quiero acceder al parámetro formal, primero tengo que saber a qué dirección de memoria está apuntando y después acceder al dato. ¿Sí? Y en cuanto a las ventajas, por supuesto que es un poquito más eficiente en cuanto a tiempo y espacio, sobre todo en términos de espacio, porque no se realiza ninguna copia del dato, estoy trabajando directamente sobre el dato en sí. Bueno, y por último, tenemos el ejemplo, y por último habíamos hablado de el parámetro por nombre, ¿sí? Donde lo que se hace es establecer una ligadura entre el parámetro formal y el parámetro real en el momento de la invocación, pero esta ligadura se va a diferir hasta el momento en que se lo utiliza. Es decir, lo que quiere decir esto es que se va a evaluar qué significa ese parámetro cada vez que se utilice. Y lo que se comparte en realidad no es un dato ni una posición de memoria, sino que se comparte una especie de etiqueta o texto que hace referencia al nombre de ese parámetro en, en la rutina donde se me llamó, ¿sí? En la rutina que me envió el parámetro real. ¿Sí? Entonces, eso significa que cada vez que se utilice, yo tengo que evaluar qué significa ese nombre que recibí como parámetro en el registro de activación de quien me llamó, de quien me envió el parámetro real. ¿Sí? Por lo general va a ser quien me llamó. Entonces, lo que tiene que quedar en claro, en definitiva, es que lo que comparto no es ni el dato en sí, ni una posición de memoria. Estoy compartiendo un texto que justamente es el nombre, una copia textual del nombre de lo que se me está pasando como parámetro. ¿Sí?
Acá voy a hacer un poquito más de detalle porque por lo general le suele costar un poco más comprenderlo. ¿Está bien? Deme un segundito que tengo una pregunta. A ver, José, voy a leer tu pregunta. ¿Con expresión se refiere a mandar en parámetro real algo que da un booleano o una cuenta? Bueno, en realidad es una expresión que se tiene que dar como resultado un texto. Y ese texto yo lo tengo que poder alcanzar, sí, alcanzar, tengo que conocer qué significa ese texto en el entorno del que me llamó. ¿Sí? Muchas veces es, por ejemplo, un nombre de una variable, eso no hay ningún problema porque trabajaría casi como por referencia, o por referencia si se quiere, como por referencia en realidad. Puede ser una posición de un arreglo, yo te podría enviar el arreglo A en la posición I, y yo me tengo que fijar qué significa A de I en el registro de activación que me llamó. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo bien sencillo y vamos a pensarlo entre todos. Exactamente, José. Al cambiar I, en el medio de la ejecución puede cambiar I. Entonces la primera vez A de I era A de 1. Después I pasó a tener el valor 2. Entonces A de I, la próxima vez que llame y utilice el parámetro por nombre, va a ser A en la posición 2. ¿Qué significa A de I? A en la posición 2. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta cómo cada vez que lo utilizo tengo que evaluar qué significa ese nombre en el registro de activación que me envió el parámetro formal. ¿Sí? De esa manera trabaja el parámetro por nombre. ¿Correcto? Bueno, entonces, continuemos. La forma de anotarlo, eso es interesante de ver. Fíjense, acá tenemos, empecemos a leer un poquito el programa para entenderlo. Tenemos un procedimiento, un programa main, ¿sí? Con un procedimiento P que recibe un parámetro por nombre y le vamos a poner el nombre a ese parámetro. Localmente se va a llamar A en el procedimiento P, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? Yo empiezo a ejecutar y es igual a 3, armo el registro de activación, todo hermoso, hasta que I es igual a 3 y llama PDI, ¿sí? Bueno. Instanciamos en la pila el registro de activación de P. Y en particular, cuando tenga que escribir el parámetro A, le voy a poner una flechita. Y entre paréntesis voy a escribir el nombre. ¿Qué significa? El nombre que me pasaron como parámetro. En particular me pasaron, ustedes lo pueden ver acá, I. ¿Sí? Bueno, entonces, esto significa, esta flechita significa que cuando haga mención a A dentro del procedimiento P, en realidad voy a estar haciendo mención a I en el entorno del que me llamó. ¿Sí? En este caso, en el procedimiento main. ¿Correcto? Entonces, fíjense que lo que pasa es lo siguiente. Bec de 1 es igual a 0. Bec de 1 es igual a 0. Ahí vemos a 0 en la posición 1. A es igual a menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que A, ¿sí? Que es I en el entorno del que me llamó, es I menos 1. ¿Sí? Reemplacé lo que significa A en el entorno del llamante, ¿sí? Por I, ¿sí? Que es el texto que me pasaron, ¿sí? Que es ese nombre que me pasaron. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que ahora I tomó el valor 2. ¿Sí? Entonces, sigo ejecutando. Bec de I va a ser igual a A. Bec de I, como I tiene el valor 2, va a ser igual a A. ¿Qué significa A? A es I en el entorno del que me llamó, en el registro de activación del que me llamó. ¿Y qué es? Tiene el valor 2. Entonces, bec de I va a valer 2. ¿Sí? Bec de 2 igual a 2. Después tenemos bec de A más 1. Y ahí de vuelta, ¿qué significa A en el registro de activación del que me llamó? Significa 2. Bec de 2 más 1 es bec de 3. Bec de 3 es igual a 1. ¿Sí? ¿Correcto? Esa es la forma en que ustedes tienen que trabajar cuando trabajan con parámetros por nombre. Entonces, ¿qué sucede? Como decíamos hoy con José, creo que era. Me pueden pasar no solamente un parámetro tan sencillo como I,
me pueden estar pasando un suscripto de un arreglo como ADI o ADI más 5, por ejemplo. Una expresión. Esa expresión tiene que ser una variable en el entorno o en el registro de activación del que me llamó, que me utilizó como parámetro real, ¿sí? ¿Correcto? Bueno, entonces hasta acá serían todos los modos, tanto en modo in, en modo out y en modo in-out para el pasaje de parámetros, ¿sí? Bueno, acá vemos un ejemplo en donde, fíjense ustedes después, si quieren, en donde pasamos justamente un suscripto de una regla. Estoy pasando ADM y esa M va a ir cambiando a medida que ejecute mi procedimiento B. Entonces, la posición de A que voy a ir tomando va a ser distinta. Y es un poquito el ejemplo que estábamos hablando hoy. ¿Sí? Después lo ven más en detalle. Bueno, vamos a adelantar, así no nos quedamos sin tiempo. Bueno, entonces, por último, algunas cuestiones bien puntuales. Un tema relacionado con el pasaje de parámetros en funciones. ¿Qué se intenta aquí? Ustedes deberían entender el concepto matemático de función. ¿Sí? El concepto matemático de función lo que nos indica es que todas las variables en una función son siempre de entrada, no deberían ser modificadas todos esos parámetros. ¿Correcto? Cuando esto sucede, se dice que hay efectos laterales. ¿Sí? Porque solamente una función debería tomar los parámetros, ejecutar una serie de acciones y devolver un resultado. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede? No todos los lenguajes lo respetan a esto. Entonces, una cuestión bien puntual para remarcar es el hecho de que lo razonable sería que a la hora de utilizar funciones, lo que nosotros denominamos funciones, debería suceder que un lenguaje no permita la modificación de parámetros para esa función. ¿Sí? En este sentido, por ejemplo, ADA no permite que se modifiquen los parámetros cuando escribimos una función, ¿sí? Mientras que Pascal sí lo podría permitir. En este sentido, no es tan seguro en este caso. ¿Sí? Bueno, Juan tiene una pregunta. Bueno, Juan, vos estás haciendo consultas sobre algo que todavía no se vio. Vayamos adelantándonos en la teoría y ahora lo vemos y quizá te pueda responder a tu pregunta, ¿sí? Por último, lo que vieron con Viviana fue un resumen de qué, digamos, qué modos practicados, cómo implementaba en realidad los distintos lenguajes que solemos ver en la cátedra, ¿sí? Entonces, bueno, esto queda como una especie de resumen para que después lo lean y lo analicen en mayor detalle si así lo desean, ¿sí? Em, y un tema que nos queda por ver es la posibilidad de compartir subprogramas como parámetro, ¿sí? Entonces, hay algunas situaciones o momentos en donde se necesita no solo enviar datos, sino que necesitamos enviar algún, alguna rutina o alguna unidad como parámetro porque se necesita hacer algo específico. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos un programa que trabaja con un arreglo. ¿Sí? Un programa que trabaja con un arreglo. Y a ese arreglo se le debe aplicar un proceso de ordenamiento. Pero este proceso de ordenamiento no necesariamente siempre es el mismo. ¿Sí? Entonces, lo que sería conveniente es diseñar alguna rutina en donde se le envíe el arreglo y el proceso o el procedimiento por el cual se va a ordenar este arreglo, ¿correcto? Y eso sería un subprograma como parámetro. ¿Sí?
Bueno, acá hablo un poquito de que ADA no contempla este tipo de situaciones, lo que utiliza son unidades genéricas, que al final de esta clase, de esta teoría la vamos a ver. Pascal permite hacer una referencia a un procedimiento y se permite el pasaje de funciones como parámetro, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede en particular? Y ahí se empieza a dar forma a esta consulta que recién nos hacía el, el alumno Tomás. ¿Qué pasa acá? Nosotros tenemos la posibilidad entonces de enviar, ¿sí?, subprogramas o rutinas como parámetros, ¿correcto? Entonces, el problema está cuando dentro de esa subrutina hay una situación en donde una de esos, eh, uno de esos parámetros, ¿sí?, o determinada variable, no es posible accederla localmente, ¿sí? Cuando tengo una referencia que no es local, necesito determinar a dónde ir a buscarlo, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende eso? ¿Cuál es la problemática por la cual necesitamos definir alguna especie de mecanismo para acceder a referencias no locales cuando estoy trabajando en un subprograma que ha sido pasado como parámetro? ¿Sí? Entonces, cuando estamos trabajando con la cadena estática, no debería haber inconvenientes porque em, se busca estáticamente dentro del código, si se quiere, ¿sí?, hasta encontrar la información que se necesita, ¿sí? El problema está cuando trabajamos con una cadena dinámica y ahí es donde existen diferentes alternativas de solución, ¿sí? Ustedes saben que muchos de los lenguajes que se trabajan hoy en día trabajan justamente con un mecanismo de ejecución por cadena dinámica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando me envían una subrutina como parámetro? Y yo tengo que acceder a una referencia que no es local. Cuando hablo de referencia me refiero a una variable que no es local. Bueno, acá existen entonces tres opciones. Y antes de explicarlas, quiero hacer una breve aclaración, ¿sí?, para que no se vuelvan locos con este tema. Porque si bien es un tema que nosotros lo damos y es interesante que lo conozcan, no es una pata fundamental de la materia, ¿sí? Lo tienen que conocer, traten de entenderlo y traten de justamente llevarlo, implementarlo en la práctica o desarrollarlo en la práctica, ¿sí? Pero no se vuelvan locos con este tema, ¿sí? Intenten entender el concepto y de qué. Primero, en particular, lo que tenemos la situación de que en un subprograma pasado como parámetro puedo tener una referencia que no es local, ¿sí? Y al momento de salir a buscar esa referencia, si estoy ejecutando por cadena dinámica, necesito algún mecanismo para justamente encontrar esa referencia. En este sentido tengo tres opciones. Una es la ligadura shallow o superficial. La otra es la deep o profunda. Y la última es la que se conoce como ad hoc, ¿sí? Entonces, hablemos puntualmente de cada una. Y ahora vamos a ver de a poquito ejemplos un poquito más esclarecedores, si se quiere. Primero van a tener una ligadura shallow o superficial, es una de las opciones, en donde el ambiente de referencia, a donde voy a ir a buscar esa variable que no encuentro, por decirlo de alguna manera, o esa referencia no local, va a ser el subprograma que tiene el parámetro, ¿sí?, que tiene el parámetro formal subprograma, es decir, donde está definido el parámetro como el subprograma como parámetro formal, ¿correcto? Entonces, lo que se está siguiendo aquí de alguna manera es la cadena estática. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver. Eso por un lado. Entonces, la de ligadura shallow superficial lo que va a hacer es buscar, cuando yo estoy ejecutando un subprograma en donde no se tiene, donde se tiene una referencia que no es local,
voy a ir a buscar a donde tengo definido ese subprograma como parámetro formal. Y ahí lo empiezo a buscar, ¿sí? A esa referencia. Esa es una modalidad. Se llama shallow o superficial. La siguiente es la deep o profunda, en donde el ambiente a donde voy a ir a buscar es donde esté declarado el subprograma cuando se lo utiliza como parámetro real. Insisto, es donde esté declarado el subprograma usado como parámetro real. Entonces, en alguna línea está utilizado el subprograma como parámetro real, ¿sí? No sé, supónganse, llamo al procedimiento A con el parámetro C, con el parámetro C que es una subrutina. Ese C es una subrutina. Bueno, entonces, ¿dónde está declarada esa subrutina C? Quien contenga esa subrutina C, ahí voy a ir a buscar la referencia no local, ¿sí? Ahí voy a ir a buscar la variable esa que no tengo al ejecutar el procedimiento o la subprograma que me pasaron como parámetro, ¿sí? Esta es la forma deep o profunda, ¿sí? Y por último tenemos la modalidad ad hoc, que es el ambiente va a ser, donde voy a buscar la información, va a ser el subprograma donde se encuentra el llamado a la unidad, que tiene un parámetro subprograma, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo más cercano. Tenemos una rutina A que contiene una rutina B y una rutina C. En particular, la rutina B tiene una rutina D y una rutina Z, ¿correcto? Entonces, inicia la rutina A y empieza a ejecutar B, ¿sí? Se llama Z en algún momento y Z en particular va a ser un llamado a CDD, ¿sí? En donde va a llamar a la rutina C y como parámetro le va a pasar un subprograma, que va a ser la rutina D, ¿sí? Entonces, supongamos que estamos ejecutando la rutina D y hay alguna variable que no encuentro, que no está dentro de la rutina D. Bueno, entonces si estuviésemos trabajando con el parámetro, con la modalidad superficial o shallow, el ambiente donde voy a ir a buscar, ¿sí?, esa variable, ¿sí?, va a ser la unidad donde está el parámetro formal, procedimiento, en este caso el procedimiento C. ¿Se dan cuenta? ¿Ven que tienen rutina X? Bueno, acá está declarado como, eh, como parámetro formal, ¿sí? Entonces, acuérdense, yo vengo ejecutando B, en B llamo a Z, en Z se llama CDD, ¿sí?, pasándole a D como parámetro. Acá tengo CDD, empiezo a ejecutar, perdón. La rutina X es la declaración formal, ¿sí?, el parámetro formal. Acá tengo declarado el parámetro formal. Bueno, entonces si estuviese utilizando la forma shallow o superficial, iría a buscar mi, mi referencia no local en este procedimiento, ¿sí?, en esta rutina. Bueno, José, ahí preguntaste si no encuentra qué pasa. Cuando nosotros hablamos, esto es una buena pregunta, porque cuando nosotros hablamos de deep, shallow, superficial, lo que hacemos es definir a dónde va a empezar a ir a buscar, ¿sí? Tomamos la definición de cada uno, dependiendo de cómo lo estamos resolviendo, y el primer paso va a ser ejecutar esa definición. En el caso del ambiente de la modalidad superficial o shallow, voy a ir a donde está definido el parámetro formal subrutina, en este caso la rutina C. Ahí lo empiezo a buscar. Si no lo encuentro, sigo la cadena estático-dinámica como vengamos resolviendo la pila, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la primera vez lo vamos a resolver en función de cómo tiene implementado el lenguaje, ¿sí? O que hayamos decidido nosotros cómo implementarlo.
Y después seguimos la cadena estático-dinámica como vengamos resolviendo la pila, ¿sí? Bueno, entonces ya Profe, vimos ya lo superficial. Sí, un segundo. Decime. sí, o sea que esto solo aplica con la cadena dinámica. Por lo Lo general del- sí, por lo general sí, porque con la estática no deberías tener inconveniente, pues seguís la cadena claro, estática hasta que encontrás. Pero la cadena dinámica es más complicado, entonces por eso se utiliza alguna de estas tres estrategias, ¿sí? claro. Después en la Y práctica lo van a resolver por alguna de las modalidades. sí, sí, lo vemos. ¿Y hay alguna razón por la que no se puede usar simplemente la cadena dinámica como si lo hubiesen llamado a esa subrutina? La cadena dinámica como si lo hubiesen llamado a esa subrutina. O sea, Sí, asumo que eso sería que todo sea shallow. lo que pasa que hay algunas situaciones en donde justamente esa cadena dinámica no contiene Mm, esa referencia no local. Podría no contener esa referencia no local. Después vamos a avanzar con la teoría y vas a ver algún caso en particular. Pero insisto, no se vuelvan locos con estas cosas, porque después se anclan con esto, se vuelven locos con estas cosas y no es el sentido ni de la práctica ni de la teoría. Tienen que conocer los mecanismos, tienen que entenderlos, pero no volverse locos, ¿sí? sí, sí, Bueno, gracias. no, por favor. Entonces, sigamos analizando. Si utilizamos la estrategia deep o profunda, cuando ejecutemos, cuando llamemos, perdón, a X, ¿sí? Que va a ser la rutina D y no encontremos una referencia local, no local, perdón, lo que vamos a tener que hacer es justamente ir a buscar la unidad donde está declarado el subprograma como parámetro real. ¿Dónde estamos declarando el parámetro real? ¿Sí? ¿Dónde está declarado el parámetro real? Declarado, ¿eh? Declarado. En realidad, la declaración es esta de la rutina D. Acá tengo el parámetro real, que es CDD. Este es un parámetro real. D es un parámetro real, ¿sí? Ahora, ¿dónde está declarado D? Bueno, está acá. Acá vemos la declaración, ¿sí? Rutina D. Ahora, ¿dónde está declarado la rutina D? En el procedimiento B, en la rutina B. Entonces voy a ir a buscarlo ahí, ¿sí? Esa es otra estrategia, ¿correcto? Y por último, la última estrategia es la de utilizar el ambiente del subprograma donde se encuentra el llamado a la unidad que tiene el parámetro subprograma, ¿sí? Que sería la rutina Z, ¿sí? Acá. Esa es la modalidad ad hoc. ¿Está bien? Entonces, esas son las tres modalidades que se suelen implementar, ¿sí? Después ustedes en particular pueden estudiar la que, la que tiene su lenguaje, eso es un poquito más complicado de, de, si se quiere, investigar. Pero, de todas maneras, conceptualmente nos alcanza con que comprendan las distintas maneras que tienen de resolverlo los lenguajes, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo un poquito más puntual en JavaScript, ¿sí? Si bien esto va a ser una demostración de vuelta de las tres modalidades, después ustedes en todo caso pueden probar este mismo ejemplo y ver a ver qué resultado les da. Y en todo caso entender cuál de las modalidades está utilizando. Bueno, entonces, de vuelta, supongamos que tenemos una función sub 1, ¿sí? que engloba o se quiere, contiene a una función sub 2, sub 3 y sub 4, ¿sí? Bueno, entonces, empiezo a ejecutar sub 1, digo que x es igual a 1, ¿sí? Una variable x es igual a 1, y sub 3, llamo sub 3. En sub 3 digo que hay una nueva variable x que vale 3, ¿sí? Y llamo a sub 4 mandándole como parámetro la función sub 2, ¿sí? Bueno, entonces, si la estrategia de solución fuera shallow, ¿sí? Cuando vamos a ejecutar sub 2 y hacemos alert x, un alert es lo que hace es crear una ventanita de un diálogo, una ventanita que diga un texto.
cuando vaya a decir alert X, va a decir, bueno, ¿qué es X? No lo sé. Entonces lo voy a ir a buscar mediante mi estrategia Shallow. ¿Sí? Entonces, en Shallow, el entorno de referencia es sub4, que es donde lo tengo definido, ¿sí?, como parámetro formal. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, la salida del programa debería ser 4. ¿Sí? Entonces, supongamos que no existe X en sub 4. ¿Sí? Y que sub 4 no está dentro de sub 1. ¿Qué pasaría? ¿Alguna se atreve a decirme? No, profe, que sub 4 no está dentro de sub 1 No está dentro de sub 1. y no existe X. No existe X en En sub sub 4. 4. Sí, sí. Entonces cuando llamamos a sub X, que es sub 2, Tengo que seguir la cadena por la que vengo ejecutando. ¿Sí? Cadena estático-dinámica. Después se verá a claro, dónde va. Capaz que no lo encuentro tampoco. Y hay un error. Bueno, eso puede pasar también. Pero claro, sí. siempre lo importante es que sepan que con la estrategia Shallow ustedes van a ir a buscar a donde está declarado el parámetro formal, como parámetro formal de su programa. ¿Sí? En este caso es sub 4, que es el que recibe una subrutina como parámetro. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, lo que importante de esto es que cuando se utiliza Shallow, lo primero que hace es, si se quiere utilizar la cadena, en Shallow se está usando la cadena dinámica la primera vez. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. ¿Por qué? Pues estoy en sub 2 y ¿quién me llamó? En realidad me llamó sub 4. ¿Sí? Entonces vuelvo al que me llamó. ¿Entiende? Bueno, después tenemos la modalidad deep o profunda. Acá el entorno de referencia de la ejecución de sub 2, ¿sí? Acuérdense que estoy ejecutando esto, el alert X, es la de sub 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es donde yo tengo definido, ¿sí?, eh, a la rutina que se utilizó como parámetro real. ¿Sí? Sub 2. Yo pasé como parámetro real sub 2. ¿Dónde está definido sub 2? Dentro de sub 1. Entonces voy a ir a buscar X a, a sub 1. ¿Sí? Entonces, en particular, lo que se hace es buscar utilizar la cadena estática la primera vez. ¿Sí? Y por último está la modalidad ad hoc. En la modalidad ad hoc, el ambiente de referencia es la del X local al llamado en sub 3. ¿Sí? ¿Dónde se hizo el llamado? Bueno, se hizo en sub 3. Sub 2, a sub 2 lo llamé sub 3. Bueno, ¿hay alguna X ahí? Sí. El valor es 3 y imprimiré el valor 3. ¿Sí? Entonces, vemos un ejemplo un poquito más interesante acerca de las tres modalidades que se pueden utilizar. Nuevamente insisto, no se vuelvan locos con este tema, entiéndanlo, traten de hacerlo en la práctica, pero no se vuelvan locos, ¿sí? Seguramente en la práctica va a haber ejercicios con alguna complejidad mínima, pero ustedes lo van a poder resolver si justamente priorizan estas definiciones que acabamos de dar, ¿sí? Bueno, estos son algunos comentarios en donde se dice que en algunos casos el subprograma que declara un subprograma, también pasa ese mismo subprograma como parámetro. En esos casos el alcance deep y el alcance ad hoc serían lo mismo. ¿Sí? Trabajarían por forma estática o ad hoc sería lo mismo porque está todo, digamos, contenido dentro del mismo procedimiento. ¿Sí? Por lo general no se utiliza el ad hoc porque uno podría suponer que el entorno del procedimiento que estoy ejecutando, que me mandaron como parámetro, no debería tener una conexión natural con eh, con el subprograma que me pasaron, ¿sí? Pero es una situación particular. De vuelta, todas estas cuestiones que estamos planteando son situaciones particulares.
El alcance superficial no es apropiado para los lenguajes con alcances estáticos, ¿sí? El problema es que el receptor no necesariamente puede estar en el entorno estático del que envía el parámetro. ¿Se acuerdan que hoy hicimos una especie de ejemplo de qué pasaría? Bueno, ese sería el caso. Si no está contenido, entonces podría suceder que no encontremos esa referencia, ¿sí? Entonces, por lo general, lo que suele suceder es que se utilice, en algunos casos, el alcance profundo. ¿Sí? Pero este es un breve resumen de lo que, si se quiere, lo que estuvimos viendo o algunos comentarios. Insisto, no es algo que tienen que ustedes que conocer en profundidad. Sí, conceptualmente, qué hacen y qué significan y por qué se da la situación. En particular, ¿por qué? Porque intento compartir información de una rutina pasada como parámetro, en donde hago una referencia que no es local y tengo que determinar, tengo que utilizar alguna estrategia para justamente alcanzar ese dato que no tengo localmente, ¿sí? Bueno, el último tema respecto de parámetros son las unidades genéricas, ¿sí? Las unidades genéricas son aquellas unidades que se pueden instanciar con diferentes tipos, ¿sí? Cuando se la pueden instanciar con tipos diferentes. Por ejemplo, volvamos al ejemplo que vimos anteriormente, en donde decíamos que tenemos una unidad que ordena un arreglo, ¿sí? Ahora, este arreglo puede ser de enteros, de flotantes, de caracteres, de cualquier tipo de dato, ¿sí? Entonces, en particular, ADA, por ejemplo, utiliza lo que se denomina los paquetes, ¿sí? En donde define el tipo conjunto y una serie de operaciones en donde lo que hace es decir, bueno, independientemente del elemento que, que tenga este conjunto, yo voy a poder hacer las mismas operaciones con todos, ¿sí? Entonces es genérica en el sentido de que puede trabajar con distintos tipos, ¿sí? Básicamente se refiere a eso cuando hablamos de unidades genéricas, en donde yo como parámetro puedo enviar información que puede ser de distinto tipo y no hay ningún inconveniente en cuanto a su implementación, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, este paquete que nosotros estamos generando en ADA, podríamos instanciarlo como un tipo de datos conjuntos de tipo flotante y otro tipo de datos conjuntos de tipo entero, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Abajo está la definición. Entonces, bueno, hasta aquí todo lo que tiene que ver con parámetros, ¿sí? Esto es todo lo que ustedes tienen que saber como parámetros. A ver si quedó alguna. Profe, Sí, antes de seguir con la clase yo tenía una duda, pero era más administrativa. La MT de la semana que viene, ¿hasta qué teoría entra? ¿Hasta esta? entra hasta parámetros, sí. Hasta Pero parámetros. no va a incluir Tipos. todo esto que vimos último, todo esto de tus programas como parámetro no debería incluirlo. Ah, ok. ¿Sí? Y O sea, después lo aconsejable es que estudien o que practiquen, por lo menos, creo que la práctica 6, la que tiene parámetros sí, o inicial de parámetros, la práctica 7 ya creo que involucra otras cosas. Pero sí, sí, la 6 tiene sus programas igual, la como 5 parámetros. la otra. Bueno, sí, hasta parámetros entra. No toda esta parte de tus rutinas como parámetros, ni lo que vimos de unidades genéricas, pero al menos eso entra. Claro. Y Bueno, después las otras MT, la primera están. de la primera hora después voy a subir las notas. Ok, ¿Sí? gracias. Bueno, por último, sobre esta teoría les dejamos la bibliografía, ¿sí? Donde ustedes pueden consultar algunas cuestiones más puntuales que quieran. Y esto va a quedar compartido, seguramente ya lo compartió Viviana. ¿Sí? Bueno, hacemos 2 minutos de descanso y 55 empezamos con la teoría de tipo de datos, ¿sí?
Bueno, vamos a continuar entonces con la teoría. En este caso vamos a empezar a hablar de lo que es o de lo que significa o todo lo que está relacionado con lo que vemos en la materia referido a tipos de datos, ¿sí? Entonces, cuéntenme ustedes por texto o alguno que se anime con el micrófono, ¿qué entiende por tipo de datos, ¿sí? En un lenguaje de programación. A ver, alguno que se anime. Puede ser que un tipo de dato representa el conjunto de valores que puede tomar y el conjunto de operaciones, ¿no? que se pueden hacer con esos valores. Bien, bueno. Bueno, eso es una definición correcta y está muy bien porque ustedes tienen que saber eso, por lo menos hasta hoy tienen que saber eso, está muy bien, pero no llega a ser del todo completa. A medida que vayamos adentrándonos en la teoría van a ver que es un poquito más amplio este tema. Entonces, bueno, empecemos. Bueno, entonces, como vimos, como mencionábamos recién, ustedes tienen un concepto respecto de lo que significa tipos de datos en un lenguaje de programación. Pero vamos a ir viendo que este concepto no es necesariamente el único, sino que se refiere quizá a cosas un poquito más abarcativas, implica varias cuestiones relacionadas con las características principales del lenguaje, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con tipos de datos hacen a un lenguaje un mejor lenguaje, ¿sí? De acuerdo a su diseño, al diseño de los tipos de datos que presente el lenguaje. Por supuesto, este diseño que se hace sobre los tipos de datos en un lenguaje nos va a permitir prevenir errores, ¿sí? Modelizar información dentro del lenguaje y generar, por supuesto, un lenguaje un poco más seguro, más confiable, más eficiente, ¿sí? Eh, modificable, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo a lo largo de la teoría diferentes cuestiones. Vamos a hablar vamos a ir bien de lo general a lo particular, ¿sí? Vamos a hablar de concepto, de tipo de datos, de un poquito brevemente de la historia, de tipos de datos, ¿sí? En particular de cómo fue evolucionando y se convirtieron en tipos de datos predefinidos, ¿sí? Cómo llegamos a tipos de datos definidos por el usuario. Ahí vamos a ver en particular algo relacionado con lo que se denominan constructores, ¿sí? Entonces, después vamos a ver algo relacionado con punteros y manejo de memoria, ya ahí nos vamos a ir especificando un poquito más en detalle algunas cuestiones propias de este tipo de datos en particular. Ya en la siguiente clase vamos a hablar de tipo de dato abstracto, ¿sí? Y por último, vamos a ver sistema de tipos, ¿sí? Sistema de tipos. Entonces, fíjense ustedes cómo ya el concepto de decir que un tipo de datos es un conjunto de valores y un conjunto de operaciones, que está muy bien que sepan eso hasta ahora, ya va a ir tomando otra forma, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es ver qué significa tipo de datos, ¿sí? Habíamos hablado de que un tipo de datos es un conjunto de valores y un conjunto de operaciones asociadas, ¿sí? A esos tipos, justamente para manipularlos, ¿sí? Para manipularlos, para lograr ejecutar operaciones sobre esos tipos, ¿sí?
Los tipos de datos, además, nos permiten organizar los datos y clasificarlos, ¿sí?, a través de lo que se denominan diferentes categorías. Porque tienen un comportamiento, si se quiere, semántico, tienen algún sentido. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de un tipo entero, estamos hablando de números que no tienen una parte flotante, pero que pueden ser negativos, el 0 o números positivos, ¿sí? Números naturales positivos. O negativos, incluido el 0. Entonces ya empiezan a tomar un sentido todo. Entonces, vamos a ir viendo un poquito de cómo fue evolucionando el concepto de tipo de datos, ¿sí? ¿Qué pasaba? Los primeros lenguajes tenían algunos inconvenientes en cuanto a las estructuras, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente se podían modelar, si se quiere, algunos tipos básicos definidos por el lenguaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podíamos tener lo que se conocen como los tipos básicos, como tenemos enteros, booleanos, algún carácter, etc. ¿Sí? Entonces eran muy básicos. Justamente para dar un mayor apoyo a todo lo que es el desarrollo de aplicaciones, ¿sí?, se empezaron a generar nuevos tipos de datos, un poquito más ricos, ¿sí? Entonces, en este punto surge lo que se conoce como tipo de dato definido por el usuario, ¿sí? Tipo de dato definido por el usuario. Para que más adelante una evolución de esto nos permita el desarrollo de lo que se conoce como tipos de datos abstractos, en donde lo que hacíamos era separar lo que sería la representación de las operaciones, ¿sí? Hasta acá nosotros veníamos trabajando con tipos de datos básicos, ¿sí?, definidos por el lenguaje, enteros, booleano, etc. Se empiezan a dar soporte a otros tipos, ¿sí?, con el objeto de justamente dar darle más versatilidad a la hora de desarrollar. Esto, por supuesto, está asociado, ustedes ven en la transparencia, al concepto de legibilidad y modificabilidad, ¿sí? A eso arribamos al concepto de tipo de dato definido por el usuario, en donde nosotros empezamos a definir, a partir de los tipos de datos básicos, tipos de datos definidos por nosotros, lo que se conoce como tipo de datos definidos por el usuario. Pero esa representación y ese conjunto de operaciones todavía estaban implementadas y visibles al usuario de ese tipo de dato. De ahí surge lo que sería el tipo de dato abstracto, en donde se separa la representación y el conjunto de operaciones, ¿sí? Entonces yo te ofrezco el tipo de dato, pero vos cómo se implementa no lo sabés, ¿sí? No lo conocés, es invisible para vos. Y lo manejás como si fuese un tipo de datos, si se quiere, predefinido o nativo del lenguaje, donde vos no te enterás cómo es la representación interna, pero sí lo podés utilizar. Y una evolución del tipo de dato abstracto es el concepto de clase, en donde ya incorporamos todo lo que es herencia, etc. ¿Sí? Después vamos a ir viendo un poquito más. Entonces es un poquito un resumen de lo que sería la historia de los tipos de datos, ¿sí? Cómo fueron evolucionando en el tiempo. Entonces, hablemos un poco a partir de esta evolución que fuimos viendo, de cuáles eran los tipos de datos iniciales, ¿no?, con los que nos podíamos encontrar. Teníamos los predefinidos, ¿sí?, que eran los básicos, los que son los predefinidos por el lenguaje. Son los tipos de datos elementales, como por ejemplo los enteros, los reales, los caracteres, los booleanos. Y teníamos como compuestos teníamos los strings, que no es más que un conjunto de caracteres, ¿sí? Una evolución de esto fueron los datos definidos por el usuario, en donde podíamos definir a los
tipos elementales como los enumerativos. Ustedes habrán visto alguna vez en Pascal la definición de tipos enumerativos, en donde simplemente mencionamos los valores que podía llegar a tomar una variable perteneciente a ese tipo, en donde podía tomar uno de esos valores, que eran enumerados de alguna manera, ¿sí? Y también como dato definido por el usuario, como tipos compuestos, aparecían los arreglos, los registros, las listas, etc. ¿Sí? Bueno, entonces en cualquier lenguaje de programación, por lo general uno se va a encontrar con tipos de datos que se denominan predefinidos o primitivos o built-in, ¿sí? En inglés. Lo que hacen generalmente es reflejar el comportamiento del hardware subyacente. ¿Esto qué quiere decir? A nivel de hardware, los valores van a pertenecer al dominio, a un dominio sin tipo, ¿sí? No importa cómo se representa a nivel de hardware. Pero se tienen que representar de alguna manera, ¿sí? O se tienen que leer o interpretar de alguna manera según el tipo el tipo que lo utilice, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? A partir de estos tipos predefinidos, ¿sí? Podemos generar una especie de agrupaciones de estos objetos de datos, si se quiere, elementales, ahí lo ven señalado en negrita en la presentación, ¿sí? O que son los tipos predefinidos. Nosotros podemos hacer un agrupamiento de estos objetos, ¿sí? De estos tipos predefinidos, ¿sí? Y generar, de alguna forma, ¿sí? Tipos, lo que se conocen como tipos de datos definidos por el usuario. Y esto se hace a partir de lo que se conocen como constructores, ¿sí? Nosotros vamos a ver definiciones de estos constructores que nos permiten generar estos tipos de datos definidos por el usuario, que no son más que una agrupación, por algún mecanismo, de tipos de datos elementales, ¿sí? Bueno, volvamos a hacer un poquito hincapié acerca de los tipos predefinidos, en donde tenemos que mencionar, primero, que reflejan el comportamiento del hardware subyacente. Por ejemplo, si teníamos que para un lenguaje X, no importa cuál, me permitía representar enteros, ¿sí? Bueno, perfecto. ¿De qué número a qué número? Eso te lo va a dar justamente el hardware subyacente que hay abajo, ¿sí? La capacidad de representación, ¿sí? De la máquina con la que estoy trabajando me va a definir qué cantidad de enteros puedo llegar a manejar, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, en principio, ¿qué ventajas nos traen estos tipos de datos predefinidos? Es, primero que no importa cómo se representan, yo tengo una invisibilidad de esa representación, ¿sí? No me entero cómo se representan, sé que están y que los puedo usar, pero no cómo están representados. Puedo generar una verificación estática sobre estos tipos. Cuando ustedes utilizan un analizador sintáctico o semántico, ¿sí? Podrían hacer una verificación estática en la compilación, ¿sí? Antes de la ejecución. Entonces, en este sentido, son seguros, o podrían ser seguros. Podría desambiguar operadores, ¿sí? En donde, ya que, digamos, acá podría hacer comprobaciones bien específicas sobre el tipo. Cuando estoy operando con dos tipos distintos, puedo, a partir de la operación que se está ejecutando, puedo saber qué se hace con eso en particular. No es lo mismo sumar strings, donde estaría concatenando texto, que sumar enteros, donde estaría sumando números, ¿sí? Y además tengo un control mucho más eficiente de la precisión, ¿sí? Porque justamente conocemos de antemano la particularidad del tipo, ¿sí? Entonces tengo mucha más control sobre esa información. Entonces, respecto de los tipos predefinidos más comunes, ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, los números, pueden ser enteros o reales. Tenemos también de caracteres o booleanos. Aquí hay que definir cuestiones de valores, cuestiones de longitud
máxima y cómo se realizan determinadas conversiones, ¿no? Esto es puntual y propio del lenguaje, ¿sí? Esto lo define la implementación de los tipos de datos en el lenguaje, ¿sí? Bueno, y aquí hay una particularidad que me gusta mencionar y es el hecho de que leamos junto este último cuadrito que apareció en pantalla, que dice que un conjunto de valores de un tipo sea definido por la implementación del lenguaje significa que será seleccionado por el compilador. Si estoy implementando un lenguaje, entonces el compilador me va a decir qué valores va a tener ese tipo. Mientras que el tipo puede estar definido, ¿sí?, por la definición del lenguaje. ¿Sí? Son cosas distintas. Un lenguaje en particular me puede hablar de los tipos enteros. Ahora, la implementación del lenguaje se va a estar acotado a las características, por ejemplo, de la máquina en la que lo estoy corriendo, ¿sí?, del compilador con el cual estoy trabajando. ¿Correcto? Entonces, no solamente nos tenemos que quedar con lo que pueda llegar a decir acerca de un tipo predefinido un lenguaje en su definición, sino que también tenemos que observar qué sucede en la implementación del lenguaje a la hora de compilarlo o interpretarlo, ¿sí? Eso es una cuestión en particular que me gusta resaltar. Entonces, ¿se acuerdan que hoy habíamos estado hablando de tipos de datos definidos por el usuario? ¿Sí? Y estos eran una especie de evolución de los tipos predefinidos, entonces, en donde para darle más herramientas al programador, contábamos con una serie de constructores que nos permitían hacer una especie de agrupaciones, de alguna manera, sobre los tipos de datos definidos o predefinidos, ¿sí? Sobre los tipos de datos predefinidos que tenía el lenguaje. Entonces, a partir de estos constructores, nosotros podríamos construir tipos nuevos. Y estos tipos se los denomina tipos de datos definidos por el usuario, ¿sí? Bueno. Aquí tenemos una cuestión en donde leamos juntos esto. Los lenguajes de programación permiten al programador especificar agrupaciones, como les decía recién, de objetos de datos elementales, que son los tipos predefinidos, y en forma recursiva o de agregaciones, ¿sí?, poder definir justamente a partir de constructores lo que se denominan tipos de datos definidos por el usuario. Y en este caso separan lo que sería la especificación de la implementación. Yo los especifico en alguna parte de mi programa, de mi código, y los implemento en el transcurso del desarrollo de mi código, ¿sí? Esto que nos permite, primero, definir los tipos de datos que el programa necesita. Y en ese sentido, le doy más herramientas al programador, ¿sí? Podemos definir nuevos tipos e instanciarlos. Y también podemos hacer un chequeo de consistencia, porque no olvidemos que estamos hablando sobre tipos de datos que son, su raíz son de tipos de datos predefinidos, ¿sí? Entonces podemos hacer algún tipo de chequeo todavía, ¿sí? Entonces, ¿qué nos aportan estos tipos de datos definidos por el usuario? Bueno, primero habría que hablar de legibilidad. Ustedes imagínense que podemos hacer una elección apropiada de los nombres, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos definiendo un vector, nosotros podemos definir un vector al cual le definimos un nombre. Por ejemplo, días, ¿sí? Días va a ser un vector de 0 a 31. Entonces podemos hacer una elección apropiada de nuevos nombres. Eso nos permite una lectura, por supuesto, mucho más cómoda, ¿sí? Podemos también hacer un refinamiento mayor del tipo, ¿sí? Podemos refinarlo de una manera más apropiada. Por ejemplo, fíjense, en una estructura de datos de registro, nosotros podemos definir un tipo de dato persona, en donde definimos un nombre y una edad y algunos atributos más, si se quiere. Y eso
nos permite de alguna manera refinar, definir una jerarquía de un tipo en donde ya tenemos todo encapsulado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y eso nos permite una representación mucho más precisa. Imagínense si ustedes no trabajaran con registros y tuviesen que registrar la información de personas. Bueno, una variable va a decir nombre en un lado, va a tener un string de 10 caracteres, por decirlo de alguna manera, y en otro lado del código va a decir nom, se va a llamar nom y va a ser un string de 8 caracteres, ¿sí? Entonces, en ese sentido también me permite un refinamiento un poco más preciso de la información, ¿sí? En cuanto a la modificabilidad, que nos permite también, por supuesto que si nosotros hacemos una definición de un tipo de dato definido por el usuario, cuando tengamos que modificar ese tipo lo vamos a hacer en su definición y eso va a ser, se va a trasladar al resto de mi código, ¿sí? Cuando habla de factorización pasa un poquito lo mismo. Podemos utilizar este tipo de dato tanto como se necesite, ¿sí? Sin tener que volver a definirlo, ¿sí? Y entonces, los tipos de datos definidos por el usuario nos aportan una serie de cuestiones que hacen al lenguaje mucho más rico, ¿sí? Un mejor lenguaje, ¿correcto? Entonces, fíjense cómo ya el concepto de tipo de datos va tomando una forma un poco más compleja y más interesante que la que conocíamos en un principio, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para definir estos tipos de datos definidos por el usuario? Bueno, habíamos hablado que teníamos formas de agregarlos de alguna manera. Cuando hablamos de agregarlos, hablamos de combinarlos o de establecer alguna especie de, si se quiere, de operación o algo en particular que nos permita agrupar estos tipos de datos predefinidos de alguna manera que nos permita representar algo más cómoda nuestra legibilidad, a todos estos aspectos que vimos en la transparencia anterior. Hacer una mejor representación de los datos, ¿sí? Y eso se obtenía a partir de la utilización de constructores, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo estos constructores que son, en general, vamos a ver estos constructores que son bien genéricos y que se podrían aplicar a la mayoría de los lenguajes, a todo el lenguaje en realidad, y que van a dar cuenta de, bueno, fíjense cómo a partir de la utilización de este constructor estamos obteniendo este nuevo tipo de dato definido por el usuario, ¿sí? Y cómo muchos de estos constructores los vamos a llevar, van a ver su analogía en la práctica cotidiana, ¿sí? Bueno, primero vamos a ver el producto cartesiano. Vamos a leer juntos esta definición. Dice que el producto cartesiano es el conjunto, ¿sí? Perdón, el producto cartesiano es un producto de n conjuntos, ¿sí? Donde sus elementos son tuplas. Y cada uno de esos valores de cada tupla pertenece a cada uno de los conjuntos, ¿sí? que conforman este producto cartesiano. Por ejemplo, un polígono puede ser descrito por un número entero con la cantidad de lados y un número real, ¿sí? que es la longitud de cada borde, ¿sí? de cada línea que lo compone, ¿sí? Entonces, un polígono sería un elemento del conjunto del producto cartesiano entre conjunto de enteros y un conjunto de reales, ¿sí? ¿Correcto? Es un producto cartesiano entre esos dos conjuntos. Bueno, ¿cuál sería la estructura de datos que ustedes consideran que representaría esta situación? A ver si alguno se anima a decirme cuál podría llegar a ser. Bueno, tuplas de Python. Sí, a ver, no sería el caso, ahora vamos a ver cuál es en particular, ¿no? No sería el caso correcto, pero se podría tomar como una alternativa. Lo que estamos viendo en particular acá es el concepto de registro, ¿sí? Cuando nosotros definimos un registro,
estamos justamente definiendo un producto cartesiano entre los conjuntos de valores que puede tomar cada uno de los atributos de ese registro, ¿sí? Veamos un ejemplo. Fíjense en C. La forma de definir un tipo de dato registro en C es mediante el operador struct, ¿sí? En donde vamos a definir la cantidad de lados como un entero, ¿sí? Ese va a ser uno de los conjuntos, y el tamaño del lado como un flotante, ese va a ser el otro conjunto. Entonces la combinación o el producto cartesiano de enteros y flotantes me va a dar todo el conjunto que hace, el conjunto de valores que hace a ese registro, a ese tipo de dato definido por el usuario. ¿Correcto? Entonces, después, esto ya lo saben ustedes, seguramente. La forma de instanciarlo es a partir de, bueno, en Pascal puede diferir, en donde ponemos el nombre con un punto y el atributo y el valor. En el caso de C, se encierra entre corchetes y el primer valor corresponde al número de lados y el segundo al tamaño del lado, ¿sí? Y en particular, cuando quiero hacer el cambio sobre uno de los campos, utilizo lo que se denomina notación puntual, ¿sí? Pero bueno, este es si se quiere, el constructor que nos permite definir registros, ¿sí? En un lenguaje. ¿Sí? Entonces, a Nicolás a los dos Nicolás que me escribieron recién, no es ni un array ni una matriz, sino que se refiere, cuando hablamos de producto cartesiano, se refiere a justamente el producto entre diversos conjuntos de tipos predefinidos, si se quiere, o no, o incluso de otros definidos por el usuario, en donde la combinación o el producto cartesiano de esos conjuntos hacen a un tipo de dato definido por el usuario, ¿sí? Entonces, el producto cartesiano define, su analogía en los lenguajes de programación convencionales es el registro, ¿sí? ¿Se entiende acá? ¿Alguno que me conteste que sí o que no? Y lo volvemos a ver. Se entiende. Bien. Bueno. Ese es uno de los constructores. El producto cartesiano es el que nos permite definir registros. Después está el constructor de correspondencia finita, ¿sí? Y acá le vamos a dar respuesta a algunas de las sugerencias que daban recién en el chat. La correspondencia finita es una función, ¿sí?, de un conjunto de valores finito, de un dominio, ¿sí?, de un tipo de dominio, a un conjunto en un dominio resultante, ¿sí? Entonces, vamos a tener una función que nos va de un dominio a un conjunto resultante, ¿sí? Eso se da a través de un índice, si se quiere. El índice va a pertenecer al conjunto del dominio, ¿sí? Bueno, no estamos hablando más que de un arreglo. Cuando hablamos de correspondencia finita, estamos hablando de un arreglo en donde, a partir de una determinada, de un valor de un conjunto del dominio, accede a un valor del conjunto del conjunto resultante, ¿sí? Entonces, fíjense, la definición en C de los arreglos, por ejemplo, tenemos un arreglo que se llama digits, de 10 posiciones, ¿sí? Y que va a contener caracteres, ¿sí? Entonces, el rango o tipo del dominio va de 0 a 9, ¿sí? Cuando defino 10 acá, estoy diciendo que va de 0 a 9. Ese conjunto de enteros de 0 a 9. Y el conjunto resultante es de tipo char, cualquiera de los caracteres que me permita utilizar el lenguaje, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de correspondencia finita, estamos hablando ni más ni menos que de arreglos, ¿sí? Bueno, acá tenemos ejemplos en distintos lenguajes como C o como perdón, o como Python, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende el segundo constructor? Sí, se entiende.
Entonces, tenemos como siguiente constructor lo que se denomina unión y unión discriminada, ¿sí? La unión y la unión discriminada de dos o más tipos lo que va a hacer es definir un tipo, ¿sí? Pero que va a ser la disyunción, es decir, o va a ser uno o va a ser otro de los tipos que haya definido en la definición, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Yo voy a definir un tipo en donde adentro, un tipo unión, ¿sí? En donde adentro voy a definir una serie de variables con un determinado tipo. Y ese valor, ¿sí?, que va a tomar mi tipo de dato unión va a ser uno de todos esos. Por eso se habla de una disyunción, ¿sí? Porque tiene que ser uno de todos esos, ¿sí? No pueden ser dos al mismo tiempo, ¿sí? Lo que sí nos permite es manipular diferentes tipos en distintos momentos de la ejecución, pero siempre voy a trabajar sobre uno de ellos. Y una característica puntual que tiene es que el chequeo sobre ese valor, ¿sí?, y sobre el tipo que tiene ese valor, tiene que ser en forma dinámica, lo tiene que hacer el programador. Y en este sentido, si se quiere, se podría decir que es un tanto inseguro, ¿sí? Bueno, veamos cómo se define, por ejemplo, una unión en C. La definición va a ser muy similar a la del producto cartesiano y la diferencia es que los campos son mutuamente excluyentes. Como decía recién, tiene que ser uno, por ejemplo, de los dos tipos que ustedes pueden ver en esta definición, ¿sí? Fíjense, tengo un tipo de dato address de tipo union, ¿sí? Este es el tipo de dato definido por el usuario, que va a contar con o bien un offset de tipo entero corto, o bien un dato absoluto, ¿sí?, con nombre absoluto de tipo entero sin signo, ¿sí? Pero siempre va a poder tomar uno de los dos. Y después está lo que se dice, lo que se llama unión discriminada. Ahora lo vamos a ver. Vamos a seguir hablando de unión. Entonces, los valores de tipo address tienen que ser tratados en forma distinta si son de un tipo o de otro, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, definimos un tipo numerativo. Tipo numerativo puede ser absoluto o offset, ¿sí? ABS o FF. ¿Sí? Un tipo de dato, determino un tipo de dato de estructura, a donde defino una variable location de tipo address, que es de la unión, y una variable kind de tipo descriptor, ¿sí?, que puede ser abs u off, ¿sí? Acá lo que estamos generando es una especie de discriminante. Ese discriminante va a estar en manos del programador, ¿sí? Lo tiene que generar el programador, porque si no, no hay nada que lo implemente, si se quiere, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y el chequeo va a ser en manos del programador también. Entonces, ¿qué se agrega con esto? Justamente el discriminante que nos va a permitir decir, bueno, estamos trabajando sobre la parte, creo que era entera o flotante de la unión, ¿sí? Entonces, esa parte de la unión la vamos a tener que manejar en función de qué valor tenga este discriminante, ¿sí? Fíjense que en el último punto se dice, en la unión discriminada, el chequeo del tipo se tiene que hacer durante la ejecución. ¿Eso qué implica? Que la tiene que hacer el programador y lo va a tener que hacer en forma manual e incluso ahí puede incurrir en un error, por supuesto. Por lo tanto, no es del todo seguro este tipo de datos, por lo menos en C, ¿sí? La unión discriminada se podría manejar en forma segura consultando el discriminante, que nos va a decir qué tipo de dato instanciamos, ¿sí?, antes de utilizar el valor del elemento, ¿sí? Entonces, un poquito de los problemas que veníamos hablando recién. El discriminante y las variantes pueden manejarse independientemente unos de otros, ¿sí? No necesariamente porque yo haya definido el discriminante en un valor, tengo que haber manejado la unión con el valor que me dice el discriminante, ¿sí? En la implementación se puede ignorar los chequeos. ¿Esto qué significa?
cuando utilizo la unión, puedo trabajar con cualquiera de los datos que me permita la unión, ¿sí? Por eso corre por cuenta del usuario. Y como les decía recién, podríamos omitir el discriminante, con lo cual podría no hacerse un chequeo a la hora de usar una unión o una unión discriminada, ¿sí? ¿Se entendió este tipo de dato? Este constructor, porque no necesariamente lo ven siempre o algunos lo ven por primera vez y es un caso particular de C que merece la pena mencionar. Lo que tiene que quedar en claro es, cuando hablamos de una unión, estamos hablando de un conjunto de valores que puede llegar a tomar esa unión, pero puede tomar uno de todos esos valores, ¿sí? Uno de todos los valores que definen esa unión, ¿sí? De todos los tipos que pueda llegar a definir en esa unión. Y en particular podría utilizar un discriminante para saber qué tipo de dato está instanciado en ese momento. Pero depende sí o sí de la seguridad o de la comprobación por parte del programador. ¿Correcto? Bueno, el último constructor que vamos a ver es el de recursión. El constructor de recursión lo que dice es lo siguiente. Un tipo de dato recursivo T, ¿sí? Es una estructura que puede contener componentes de tipo T. Es decir, que puede contener datos del mismo tipo, ¿sí? Entonces, estos tipos de datos pueden crecer de tamaño arbitrariamente y la estructura que pueden contener es tan compleja como se necesite. Puede ser tan compleja como se necesite, ¿sí? Ese es el tipo de dato de recursión. El constructor de recursión. ¿Cómo los podemos implementar? Bueno, estos constructores se utilizan o se implementan a través de los punteros, ¿sí? Recuerden que un puntero es una referencia a un objeto. Una variable puntero es una variable cuyo R valor, es decir, lo que contiene, ¿sí? El valor en sí, no es más ni menos que una referencia a otra posición de memoria o a otro objeto. ¿Se entiende el concepto? ¿Hasta acá? Sí, sí, se entiende. Gracias, Ariana. Bueno, entonces veamos cuestiones relacionadas con punteros y manejos de memoria, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que los punteros son, a partir de los punteros podemos generar estructuras de tamaño arbitrario, ¿sí? Donde no tenemos una cantidad fija de elementos, si se quiere, y además que no necesariamente tienen un nombre explícito para cada uno de ellos, ¿sí? Recuerden ustedes que, por ejemplo, a la hora de definir un árbol o una lista, no necesariamente tienen que tener un nombre para cada elemento de esa lista, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que necesitan es un puntero a la siguiente posición de la lista o al siguiente objeto de la lista. Una característica puntual también es que los punteros permiten que el dato sea puesto en varias estructuras, ¿sí? Ese mismo dato puede pertenecer a varias estructuras sin necesidad de duplicarlo, ¿sí? Y el acceso es siempre a bajo nivel. Nosotros estamos trabajando muy cerca de la máquina, estamos trabajando con posiciones de memoria, ¿sí? Denme un segundito. La profesora. Bien, disculpen, chicos. Ahora sí, seguimos. Bueno, entonces habíamos dicho que los punteros están cerca de la máquina, ¿sí? Estamos trabajando con posiciones de memoria. Entonces, cuando nosotros hablamos de una variable puntero, lo que estamos queriendo decir, es que lo que va a almacenar esa variable puntero es justamente una dirección de memoria a un objeto, ¿sí? A un valor, ¿sí?
Entonces, ¿qué valores va a tener el puntero? Una dirección de memoria. Otro caso en particular es el tema del valor nulo, ¿sí? Que es una dirección de memoria no válida o no asignada, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las operaciones que podemos realizar sobre los punteros? Recuerden que nosotros al hablar de punteros vamos a decir, bueno, a ver qué valores pueden tomar. Pueden tomar direcciones de memoria o un valor nulo. ¿Y qué operaciones se pueden hacer con los punteros? Podemos tener asignaciones de valor, generalmente están asociados a alocaciones de variable apuntada. Cuando nosotros hacemos un new P, ¿sí? Un new de un puntero, estamos diciendo, bueno, este puntero, tu R valor va a ser una dirección de memoria, ¿sí? Con el new, ¿sí? Em, y por otro lado, el tema de las referencias, ¿sí? Ahí podemos hacer referencia a su valor como una dirección, ¿sí? O una operación de punteros, entre punteros, al valor de la variable apuntada. Esto es lo que se conoce como desreferenciación, ¿sí? Es decir, ¿qué contiene ese puntero? ¿Cuál es el valor al cual apunta? A eso se refiere, ¿sí? Por eso estamos hablando de referencia, ¿correcto? Bueno, por supuesto que los punteros son muy potentes a la hora de definir estructuras de datos recursivas. Ustedes esto lo habrán visto en eh, años anteriores, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque pueden acceder a bajo nivel, lo cual los hace rápido, ¿sí? Están trabajando con direcciones de memoria. Y aparte porque me permiten justamente definir estructuras, ¿sí? De datos que además de ser recursivos pueden tener un tamaño tan grande como se necesite, ¿sí? Y esa información no necesariamente se tiene que copiar o se tiene que replicar o duplicar, ¿sí? Sino que siempre puedo mantener la misma cantidad de información sin necesidad de hacer un uso indebido de la memoria. Ahora, por otro lado, puede de alguna manera oscurecer o hacer inseguro el programa que los utiliza. ¿Por qué sucede esto? Bueno, acá es una pequeña comparación con lo que se denominan sentencias GoTo. No sé si es adecuado que yo se los mencione a ustedes porque quizá ni siquiera conozcan el concepto, pero en, en algunos lenguajes todavía se podría utilizar esta sentencia, o en lenguajes como Assembly, o en lenguajes más viejos, existían sentencias como GoTo en donde ese GoTo me permitía ir a una determinada posición de mi código y seguir ejecutando en alguna determinada instrucción, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso hace un código ilegible, inseguro, bueno, toda una serie de desventajas trae esta utilización. Bueno, con los punteros podría pasar algo similar. Entonces, suele hacerse esa comparación. Vamos a ver más puntualmente por qué se hace insegura la utilización de punteros cuando queda en manos del programador su implementación, ¿sí? A ver, acá se presentan algunas cuestiones bien puntuales, ¿sí? ¿Qué problemas de inseguridad nos podrían llegar a traer los punteros? Tenemos violación de lo que sería el tipo, ahora vamos a ver por qué. Referencias sueltas, ¿sí? Punteros no inicializados, punteros y en particular su uso con uniones discriminadas, vamos a ver qué casos en particular se pueden dar. La generación de alias y lo que tiene que ver con liberación de memoria, ¿sí? Todas estas cuestiones hacen a la inseguridad de los punteros.
si el lenguaje no los maneja de una forma apropiada o bien permiten que el programador los maneje con diferentes instrucciones, en donde se podrían incurrir en diferentes errores, ¿sí? Veamos a qué se refiere con violación de tipo. Fíjense, nosotros tenemos un entero 10 en una determinada posición de memoria, ¿sí? La siguiente posición de memoria, que es un flotante, tiene el valor 3,7. Y un entero, ¿sí? Un entero que se llama P, es un puntero entero a un entero. Un puntero P, que es un puntero entero, va a tomar la dirección, ¿sí?, de X. Va a tomar la dirección donde está 10. Entonces, el R valor de P va a ser la dirección de memoria donde está 10. No importa cuál es ahora. ¿Qué pasa? En particular, C nos permite hacer aritmética sobre punteros, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hiciéramos P++, estaríamos incrementando en 1 la posición de memoria, ¿sí?, que tiene ese puntero. Entonces estaríamos apuntando a la variable I, ¿sí?, a la variable I, que incrementa a I como entero. Entonces, perdón, al hacer, discúlpeme, al hacer lo que apunta P, ¿sí?, que ahora cambió acá, 3,7, va a ser acá 3,7, lo que apunta P, perdón, va a ser sumado, va a ser igual a X, perdón, ¿sí?, va a ser sumado con el valor de X, con el valor de X, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al imprimir I, en realidad como P estaba apuntando a la siguiente dirección de memoria a la que tendría que apuntar previamente, el valor a imprimir va a ser 13, ¿sí? Y además, como estoy imprimiendo, I tendría que estar imprimiendo un entero. Por eso no se imprime un flotante, ¿sí? Porque yo siempre estuve trabajando sobre P. Entonces ahí hay una violación de tipo. Fíjense que en un principio estaba trabajando con enteros y después termino trabajando con flotantes. Acá no hay ningún problema, esto dentro de todo se pudo hacer, pero imagínense cuando trabajemos con enteros y char y el lenguaje no me permita hacer operaciones de ese estilo. Entonces, ¿qué pasa con los punteros? Bueno, se podría incurrir una violación de tipos, ¿sí? Sí. Otro caso. Referencias sueltas, ¿sí?, o dangling. Si esto, ¿qué sucede? Una referencia suelta o dangling es un puntero que contiene una dirección de variable, a una variable, perdón, que ya fue desalocada de la memoria, ¿sí?, o una referencia que está suelta, que no se utiliza más, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué podrían pasar? Dos cosas. O tenemos un error o estamos haciendo uso, ¿sí?, de un dato que no corresponde. ¿Entiendes? Eso es lo que se conoce como una referencia suelta. Es una referencia que nos quedó en algún momento, en algún punto, y la estamos utilizando sin hacer un uso adecuado del puntero, ¿sí? Porque esa variable, esa dirección que debería contener ese puntero, ya fue desalocada, ¿sí? Entonces podría producir un error. Otro aspecto es la de los punteros no inicializados. Si el puntero no está inicializado, entonces ahí podríamos acceder a una posición descontrolada de memoria o cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa. Supónganse que ese puntero no está inicializado, pero está creado, por ahí en su R valor tiene cualquier dato. Entonces voy a intentar acceder a esa posición de memoria que me refleja ese cualquier dato que tengo como R valor, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tengo un acceso descontrolado a cualquier posición de memoria. Como solución, existe lo que se conoce como el valor nulo, ¿sí? El valor nil en Pascal, el void en C o C++, el null en Ada o Python, ¿sí?
es importante que, en particular, si el lenguaje no me lo ofrece por defecto, yo tenga la seguridad de que cuando declaro un puntero, lo inicializo en nil o null, ¿sí? Creo que, si no me equivoco, en el caso de Ada, los punteros son inicializados en null por defecto, ¿sí? Lo cual lo hace seguro en ese sentido, pero no en el caso, por ejemplo, de Pascal, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con los Profe, punteros? Sí, y por ejemplo, Pascal, si no lo inicializás en sí, creo que te da una advertencia de que no está inicializado. Eso cuenta como seguridad bueno, ahí del- hay que ver qué pasa primero, con la implementación del compilador, el compilador que estés utilizando, quizá el compilador que estés utilizando te hace una advertencia, pero el lenguaje eh, en su versión original, por ejemplo, te daría un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás accediendo a una posición de memoria eh, incorrecta, ¿sí? Bien, bien. Pero puede suceder, sí. Ya te digo, muchas veces todo esto que nosotros les decimos, y vale la aclaración y está bien la pregunta, muchas de estas cuestiones que nosotros les contamos dependen en casos particulares, si se quiere, en el caso particular de eh, cómo qué implementación del lenguaje estén usando, ¿sí? Dónde estén compilando, eh, de la definición del lenguaje, de la implementación, etcétera, ¿sí? En muchos casos el compilador, eh, esa versión del compilador, por ejemplo, bueno, dice todos los punteros si los inicializo en null y listo, y no pasa absolutamente nada, pero por ahí el lenguaje, por su definición, eso no lo tenía en cuenta, ¿sí? En su definición, ¿sí? Sí, sí, se Entonces, entiende. en ese sentido, a la hora de programar, hay que ser más puntilloso. Pero en términos generales, lo que tienen que entender es que cuestiones que se refieren a inseguridad, cuidado, porque los punteros, si la implementación del lenguaje no me define un mecanismo para inicializarlos, bueno, soy yo el que tiene que asegurarse de que cada puntero esté inicializado correctamente. Bueno, entonces les decía, hablemos de inseguridad en los punteros cuando hablamos de uniones discriminadas. Por ejemplo, tenemos una unión en donde tenemos un entero y un puntero entero, ¿sí? InRef, ¿sí? Entonces, esa unión puede tomar o un entero o un puntero, ¿sí? Como dato, ¿sí? En este caso de C, podría pasar lo mismo que el mismo se podría dar el mismo efecto que el tema de la aritmética de punteros que vimos hoy en un principio, en donde yo, no sé, por ejemplo, hago la aritmética, hago inref menos menos y accedo, ¿sí?, a la posición de memoria donde está almacenado el valor de int_var, ¿sí?, del objeto int_var, que es un entero, ¿sí? Entonces, en ese sentido, de alguna manera estoy violando, eh, si se quiere, la semántica o lo que realmente debería reflejar esta unión, ¿sí? Bueno, en estas cuestiones, acá hay una mínima aclaración en cuanto a Java, por ejemplo, no nos permite hacer absolutamente nada explícito con nosotros como programadores con el puntero. Para nosotros, utilizando Java, es transparente la utilización de punteros, si bien los puede utilizar perfectamente, ¿sí? Pero los controla completamente el lenguaje, ¿sí? En este caso, Java. Bueno, después tenemos el tema de los alias. ¿Qué sucede acá? Tenemos puntero P1 y P2, ¿sí? Tenemos un entero X y tenemos P1 que apunta a X y P2 que apunta a X, ¿sí? En este caso se puede decir que P1 y P2 son alias, ¿sí? ¿Por qué? Porque apuntan al mismo lugar, ¿sí? P1 y X son alias, P2 y X también lo son, ¿sí? Son todos alias. Entonces, perdón. Imagínense un caso en donde yo libero de la memoria P1, ¿sí? P2 va a estar apuntando a algún lugar de memoria
o libero X, perdón, de la memoria. Desaparece X. ¿Sí? ¿Qué me va a pasar? Estoy apuntando a un lugar de memoria que ya no está. Cualquier cambio que yo refleje en X, en el caso de que X siguiera existiendo, lo va a ver tanto P1 como P2. ¿Sí? En ese sentido, son alias y hay que tener cierto cuidado. ¿Sí? El cambio que se refleje en uno lo va a ver reflejado el otro. Por eso se refiere, alias se refiere con eso. ¿Sí? Y el error que puede incurrir un 1 lo va a ver el otro puntero también. ¿Correcto? Esta es otra inseguridad de los punteros. Por último, lo que nos resta hablar es el tema de la liberación de memoria. ¿Sí? Ustedes saben que, por ejemplo, cuando trabajaban con Pascal, buenísimo. Genero punteros por todos lados, hago news por todos lados, pero ¿qué pasa? En algún momento esos punteros siguen estando en memoria, esa memoria utilizada sigue estando. ¿Sí? Fíjense, las variables punteros se van a alocar como cualquier otra variable en la pila de registro de activación. ¿Sí? La pila de registro de activación va a estar el puntero. El dato del puntero, el rvalor, va a ser una posición de memoria que se va a alocar en lo que se conoce como heap. Todo esto ustedes ya lo vieron, ¿no? Esa zona de memoria heap donde se disponibilizan los objetos apuntados. Esta memoria heap se podría agotar y entonces, de alguna manera, hay que liberar esos objetos de memoria, ¿sí? Que ya no están utilizados, por ejemplo. Bueno, entonces, si esos objetos en la heap no van a ser más accedidos, hay que buscar alguna manera de liberar esos objetos. Y acá estamos interiorizándonos en el tema de la utilización de un garbage collector. ¿Sí? Hay dos cuestiones a ver acá. Un objeto se dice que es accesible si alguna variable en la pila lo apunta directa o indirectamente. ¿Está bien? Ese dato es accesible o ese objeto es accesible. Ahora pasa a ser basura cuando ya no hay nadie que lo acceda. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar mecanismos para liberar la memoria de esos objetos que ya no son más accesibles, que ya no se necesitan más. ¿Sí? Para no ocupar la memoria de manera innecesaria. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos dos cuestiones. Tenemos que reconocer qué posición de memoria es basura. ¿Sí? Eso por un lado. Y después tenemos que determinar si se requiere o no la intervención del usuario. Y acá tenemos dos cuestiones para liberar estos espacios de memoria que ya no se utilizan. Una es la forma explícita, en donde el programador tiene la responsabilidad de decir, esta posición de memoria ya no se utiliza más, este puntero ya no lo voy a utilizar. ¿Sí? O una forma implícita, que ya depende de la aplicación. Y aquí lo que se utiliza comúnmente es lo que se conoce como garbage collector. ¿Sí? ¿Acá estamos bien? ¿Duda? Bueno, digamos. Entonces, cuando el reconocimiento de basura o de las posiciones de memoria que ya no son alcanzables, digamos, recae sobre el programador, este tiene que, de alguna manera, advertir al programa o generar las operaciones en el programa para liberar la memoria. ¿Sí? Y en este punto no se garantiza que no haya otro puntero que apunte a esa dirección definida como basura. ¿Sí? Por ejemplo, un puntero, un alias, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, cuando yo libero esa posición de memoria, ese puntero que me quedó, ¿sí? Sin desalocar, se transforma en un puntero, una referencia suelta, que ya no está. Entonces, este error puede llegar a ser difícil de chequear, ¿sí? Y la mayoría de los lenguajes no lo van a implementar porque es costoso esto. ¿Sí? Es costoso de implementar a la hora de ejecutar el código. ¿Sí? Entonces, eso es una de las cuestiones que se tienen que tener en cuenta.
¿Cómo hacemos esa liberación explícita? Por ejemplo, en Pascal se utiliza la palabra dispose, ¿sí? Esto, como decíamos recién, podríamos generar referencias sueltas, ¿sí? Acá se da un ejemplo de referencia suelta, ¿correcto? Genero un puntero P, hago que Q sea igual a ese puntero, con lo cual estoy definiendo un alias y después libero la posición de P a la que apunta, ¿sí? ¿Qué pasa con Q? Me queda como una referencia suelta. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Está bien? Entonces, por lo general los lenguajes más avanzados cuentan con un mecanismo de liberación de memoria implícita, ¿sí? Entonces el sistema durante la ejecución va a tomar una decisión por medio de un algoritmo que va a recolectar esas posiciones de memoria que ya no son referenciadas, ¿sí? Esto es muy importante para la mayoría de los lenguajes que justamente hacen un uso intensivo de variables dinámicas, ¿sí? Como pueden ser Lisp o como puede ser Python, donde todas las variables son dinámicas, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que suceder? Se tiene que ejecutar al mismo tiempo que se ejecuta nuestra aplicación. Y aquí puede ser interactivo de tiempo real, ¿sí? No, lo que se tiene que lograr acá es que no decaiga el rendimiento, ¿sí? de nuestro programa, ¿sí? Y, y evitar todos los problemas que puedan llegar a ocurrir, ¿sí? Entonces tiene que ser muy eficiente y debe ejecutarse en paralelo con nuestro programa. Entonces vamos a ver cómo de alguna manera lo fueron implementando algunos lenguajes. Bueno, en algunos lenguajes ya más viejos como Algol 68 y Simula 67, son lenguajes muy viejos, este garbage collector va reclamando automáticamente la memoria que no se utiliza, la elimina, ¿sí? Esto se habla un poquito de, cuando hablábamos de interactivo, te va solicitando que vos liberes la memoria. En el caso de Java, ya cuenta, digamos, con un recolector automático, ¿sí? Lo que hace es chequear dinámicamente el tiempo de vida de los objetos, ¿sí? Para que de los objetos apuntados y que ese tiempo de vida que tienen esos objetos apuntados sea menor o igual al del puntero. Entonces quiere decir que todavía lo estoy referenciando, porque pues se creó después, ¿sí? ese objeto. Y en el caso, por ejemplo, de PHP, por lo menos en versiones anteriores, habría que ver la 8, todavía no tuve tiempo de estudiarla, pero lo que hacía en su momento, versiones anteriores, era contar la cantidad de referencias que se tienen sobre ese objeto, ¿sí? Cuántas veces se utiliza, se va contando. Bueno, esto que estamos hablando ahora es simplemente a modo conceptual, no se vuelvan locos con esto, después lo pueden estudiar más en profundidad. Pero en particular lo que tenemos que entender es que aquellos objetos que ya no son referenciados o que no son alcanzables por nuestro código deberían ser eliminados de la memoria porque ya no se utilizan. Entonces se implementan diferentes estrategias, ¿sí? A partir de la utilización de esto que se conoce como un garbage collector, que no es más que un programa que corre en paralelo y que me va a liberar la memoria de estos objetos ya inalcanzables. En particular, esta tabla lo que hace es mencionar un cuadro comparativo entre lo que en su momento se utilizaban Java y PHP en forma, por supuesto, diferente a la hora de implementar este garbage collector. Java implementa un mecanismo generacional porque divide lo que se denomina la heap en 3 generaciones, joven, viejo y permanente. Entonces va envejeciendo los distintos objetos, ¿sí? Y los objetos que ya no se siguen referenciando los va eliminando, ¿sí? En el caso de PHP utiliza lo que se llama una cuenta de referencias, ¿sí?
en donde se tiene una especie de contenedor que hace, que dice si un objeto es referenciado y cuántas referencias se hacen a ese objeto. Cuántas variables están referenciando, si se quiere. ¿Sí? Entonces, a medida que ese objeto llega a 0, ¿sí? Si no es referenciado, se elimina. ¿Sí? Bueno, después se habla un poquito más acerca de algunas configuraciones, pero es entrar en detalle que no merece la pena en este momento, porque no hace al contenido de la teoría. Pero sí conocer, por lo menos, cuáles podrían ser los mecanismos, diferentes mecanismos de implementación de un garbage collector, por lo menos en términos conceptuales. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a dejar acá. Y la clase que viene vamos a hacer un breve repaso, si se puede, de lo que vimos, y vamos a empezar con tipo de dato abstracto, ¿sí? Perdón, que del tiempo, ¿sí? Voy a dejar de grabar, así sigo conversando con ustedes y despejando sus dudas.